Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de dos amores que deben ser inseparables, la autoestima y el amor propio. ¿Conoces la diferencia entre el amor propio y la autoestima? ¿Crees que solo se centran en tu físico? Pues en este vídeo te voy a contar cómo el amor propio y la autoestima van mucho más allá de cuestiones relacionadas con la apariencia física. La autoestima es el conjunto de creencias, percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, la valoración que realizamos basándonos en nuestras experiencias, lo que se conoce como autoconocimiento. Es un claro reflejo de nuestra salud emocional y psicológica. Una manera fácil de entender lo que es la autoestima es comprendiendo que nuestra mente funciona como un espejo. En ella se refleja todo aquello que captan nuestros sentidos de una manera particular. Funciona como si todo aquello que percibe a través de ellos fueran las piezas de un rompecabezas que tienen que encajar de alguna manera. Con cada pequeño movimiento que realizamos se representa y dibuja el amor por uno mismo. De ahí que la autoestima es como una danza que realizan nuestros sentidos a la hora de construir ese puzzle, nuestro amor propio. El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean. El amor propio depende de nuestra voluntad para querernos, no de quienes están a nuestro alrededor ni de las situaciones o contextos en los cuales nos desenvolvemos. Es el reflejo de cómo es la relación y los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos. Antes de amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Para así saber valorarnos, reconocer que somos merecedores de cosas buenas y bonitas y que somos dignos de amar y ser amados. Es necesario aprender a amarse para poder ofrecer amor, un amor más auténtico y significativo a quienes nos rodean. Reconocernos, valorarnos, respetarnos, aceptarnos y superarnos cada día forma parte de nuestra autoestima. Si no sentimos amor propio, entonces será muy difícil tener una alta autoestima. Cabe destacar que tener una alta autoestima o amor propio no es sinónimo de egoísmo, vanidad o soberbia. Lo realmente importante es estar bien con nosotros mismos y proyectar eso al exterior, porque así seremos vistos y percibidos. Ahora bien, quien carece de autoestima también tiene escaso amor propio, lo que es grave porque genera desconocimiento de quién es y qué quiere, así como también produce tristeza, dependencia, inseguridad, desvalorización, descalificaciones, irrespeto, entre otros sentimientos. Es muy importante tener una relación saludable con tu propio cuerpo, pero más allá de eso y para que esto sea posible, necesitas conocer, aceptar y respetar tus características internas. Cuando enfocas la atención en ti mismo, comprendiendo y respetando todo lo que te compone, incluyendo tus puntos fuertes y débiles, puedes así amarte de manera real. Esto no significa que te vayas a gustar del todo, pero lo puedes solucionar intentando mejorar y haciendo cambios en aquello que no te hace sentir del todo bien. Recuerda que el cambio comienza en ti. Existirá la necesidad de aprender y desenvolver nuevas habilidades y cambiar algunas cosas que te resultan incómodas. Pero es importante que este movimiento sea inherente a tu propio deseo y no un eco de los deseos y expectativas de los demás. Desarrollar y fortalecer tu amor propio involucra respetar tus sentimientos, tu tiempo y tu espacio, estableciendo de esta manera una relación cada vez más íntima con tu propia compañía, con tus deseos y con quien buscas ser. Por eso es necesario tener en mente que no existe una llave para el amor propio. Así como cualquier relación, ese sentimiento es construido.
Una mirada más amable de ti mismo contribuye a este proceso, asumiendo la carga de la culpa y las acusaciones excesivas. Aprender a amar, cuidar y estar orgulloso de ti mismo no es una acción egoísta. No tiene nada de malo admirar en quien te estás convirtiendo, perdonar tus errores y evidenciar lo que tienes de bueno para continuar evolucionando. Buscar ayuda psicológica también es una actitud de autocuidado, una forma de encontrar ayuda y estrategias para desenvolver y fortalecer el amor propio y autoestima. Recuerda, ser dueña de nuestras historias y amarnos a nosotras mismas a través de ese proceso es lo más valiente que jamás haremos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.